Gracias por continuar con nosotros y compartimos con ustedes esta felicidad de que Canal 12 cumple 37 años de dar un servicio de entretenimiento e información a todas las familias duranguenses. Y usted, muchísimas gracias por ser parte de este festejo y por ser parte también de Canal 12, porque gracias a usted estamos al aire todos los días disfrutando de su compañía y entrando a sus hogares, negocios y a cualquier parte donde usted nos ponga ahí en la televisión. Oigan, y vamos a hablar de temas muy interesantes, un tema muy común, lo hablábamos hace unos momentos. Miren, las piedras en los riñones, la diabetes y luego hasta los derrames cerebrales son de los temas que más se mencionan. Vamos a hablar de este último, los derrames cerebrales. Para ello está con nosotros el doctor Luis Vázquez Berrut, neurocirujano, que nos va a ahondar este tema. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Hola, bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos y que nos explique esto de los derrames cerebrales. Pues la verdad, lo hablábamos, es frecuente. Sí, son bastante frecuentes. Los derrames cerebrales forman parte de un grupo de enfermedad que se llama accidente cerebrovascular o accidente vascular cerebral. Antes se llamaba enfermedad vascular cerebral, EVC, por las siglas, ¿sí? El EVC puede ser de dos tipos, puede ser de tipo isquémico y puede ser de tipo hemorrágico. El que es de tipo isquémico es lo que normalmente se conoce como embolias y el que es de tipo hemorrágico es lo que se conoce como derrame cerebral. Derrame Entonces, como tal, ¿verdad? así es, sí es bastante frecuente y además es catastrófico porque una persona que tiene un derrame cerebral generalmente es una persona que va a quedar limitada en sus funciones. ¿Qué tipo de funciones le limita? Puede limitarle, dependiendo del sitio del cerebro donde ocurre el derrame cerebral, puede quedar con limitación en el movimiento, por ejemplo, de un brazo, de una pierna o de ambos, o puede quedar con limitación en el habla, o puede quedar con limitación en la visión. De repente, depende del sitio del cerebro en donde ocurra el derrame, es donde va a tener el área de limitación. El cerebro lo tenemos dividido en regiones y cada región se encarga, cada lóbulo se encarga de cierta función. Hay uno que se encarga del movimiento, hay otro que se encarga del habla, hay otro que se encarga de la parte de la sensibilidad, hay otro que se encarga de la memoria, hay otro que se encarga de poder escuchar. Entonces, dependiendo de la parte del cerebro, son las manifestaciones que puede traer como secuela, como consecuencia. Pero una persona que sufre derrame cerebral, a pesar de esas consecuencias, puede seguir con su vida prácticamente normal, puede a lo mejor adaptarse a un estilo de vida diferente, ¿verdad? O sea, Pues, generalmente quedan con una limitación tan importante Fuerte. que a veces no es posible continuar con su vida. ahí ¿sí? es donde entra la familia, ¿no? Apoyar. Exactamente, y precisamente esa es la importancia de la prevención de este tipo de enfermedades, porque son enfermedades catastróficas que transforman el entorno familiar completo, no nada más la vida de la persona que la padece, no nada más la vida del paciente. Por ejemplo, ¿cómo podemos prevenir un derrame cerebral, doctor? Bueno, es importante la prevención porque efectivamente no existe una prevención 100% efectiva, pero sí hay ciertos parámetros que se pueden modificar. Por ejemplo, el hacer ejercicio, por ejemplo, una persona que sea hipertensa, que padezca de hipertensión arterial, tomarse sus medicamentos tal cual están indicados, con el horario con el que están indicados. La hipertensión arterial se conoce como el enemigo silencioso, o sea, eso quiere decir que una persona puede tener la presión arterial alta sin darse cuenta. Ya cuando tiene problemas en la vista, ya cuando tiene dolor de cabeza, ya cuando empieza a sentir que se duerme un brazo, pues esos manifestaciones de que una presión arterial está demasiado alta y para entonces es muy probable que ya tenga daño a un órgano, a un cierto órgano del cuerpo. Personas que tienen diabetes, por ejemplo, también tomarse sus medicamentos porque son factores que pueden predisponer a que se presente un derrame cerebral. Diabetes. La diabetes también. Oye, y tanta gente con diabetes que hay en Durango, en México. Así es de las principales enfermedades a nivel mundial. Y por ejemplo, ¿cómo puede el diabetes llevarnos a un derrame cerebral? Porque la diabetes, con el paso del tiempo, la elevación de cifras constantes de glucosa altera los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Entonces, por decirlo de alguna manera, los debilita. Entonces, ese debilitamiento que hay o esa debilidad que hay de los vasos sanguíneos multiplicado por bastantes números de días, bastantes números de meses, puede llevar
a que eso se llegue a romper y ocasionar un derrame cerebral, o bien se llegue a tapar alguno y ocasionar una embolia. Oiga, doctor, y bueno, una pregunta, a lo mejor puede ser un mito, a lo mejor una realidad. ¿Qué hay del estrés? ¿El estrés puede llevar a una persona el estar constantemente estresado, no sé, con tensión, dolor de cabeza, dolor de músculos? ¿Puede llevar a una persona a tener este derrame cerebral? Puede llevar el estrés propiamente a una persona a llevar un derrame cerebral siempre y cuando se acompañe de elevación de la presión arterial. Okay. Existe algo que se llama hipertensión arterial reactiva, o sea, una persona que tenga la presión arterial alta no quiere decir necesariamente que sea un paciente hipertenso. Puede ser que tenga hipertensión arterial reactiva, o sea que bajo ciertos mecanismos de estrés, si está muy estresado porque va a presentar un examen, si está muy estresado porque no le alcanza el dinero y porque tiene que pagar la mensualidad de tal cosa, o sea, bajo ciertos mecanismos de estrés se eleva la presión arterial y esa presión arterial alta es la que puede ocasionar que se llegue a romper alguna arteria en el cerebro. Muy bien, doctor. Por otra parte, ¿podemos darnos cuenta de un derrame cerebral? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo actuar la familia? ¿Qué hacer? Sí se pueden dar cuenta. A veces, no siempre, existe un dolor de cabeza que se llama centinela, o sea, un dolor de cabeza que es el que nos está avisando que va a dar un derrame cerebral. Muchas veces pasa desapercibido porque generalmente cuando tenemos un dolor de cabeza, lo que hacemos en casa pues es o aguantarnos el dolor o tomarnos algún analgésico si es un dolor muy intenso, pero un simple dolor de cabeza puede ser el aviso de un derrame cerebral que va a dar, sobre todo en pacientes que tienen esta propensión, que son diabéticos, que son hipertensos, que son sedentarios, que tienen obesidad, o sea, puede ser un dolor de cabeza el aviso de algo que va a dar. Y cuando ya nos da cuando ya del derrame cerebral, los datos que da depende del sitio anatómico en donde se encuentre. Puede ser que la persona de repente pierda el habla, puede ser que la persona de repente se le desvíe la cara, puede ser que de repente pierda el movimiento de brazo, de pierna o de ambos, o puede ser que le pase todo, que pierda el habla, que pierda el movimiento del brazo derecho, de la pierna derecha. Wow, pues la verdad es un tema interesante, muy fuerte también, y yo le preguntaba, las personas que de pronto tienen esta parálisis en el rostro, que a veces es momentánea, ¿pudiera estar relacionada con un derrame? Puede estar relacionada con un derrame, no es lo habitual, pero sí puede ser precisamente la importancia de que una persona que tiene un dolor de cabeza, que se sale de lo habitual, una parálisis facial, que empieza a sentir que un brazo le hormiguea, se le duerme, o una pierna le hormiguea, se le duerme, o que ven que de repente está hablando incoherencias, que está desorientado, cosa que no hacía, o que ve que de repente que lo encuentran tirado en la cama, o sea, esos son datos de que esa persona tiene algo o puede tener algo grave, algo delicado, y hay que acudir a consulta inmediatamente. Porque depende de la prontitud con la que se haga el diagnóstico y de la prontitud con la que se comience el tratamiento, es la evolución que puede tener esa persona. O sea, la diferencia entre poder quedar con un poquito de secuela, poder quedar nada más con un hormigueo en un brazo a lo mejor, o quedar en coma, pues pueden ser minutos. Entonces, entre más pronto se haga el diagnóstico y se dé el tratamiento, mejor. Miren, ahí está el tema, la prontitud para acudir al médico ante cualquier inconsistencia en nuestro cuerpo, ante a lo mejor sentir que tenemos este derrame cerebral o llevar al familiar, ir al médico rápidamente. La vida sedentaria, nos decía doctor, no hacer ejercicio, no comer saludablemente puede llevarnos también a esto. Diabetes, mal control de la hipertensión, mal control de la diabetes y pues también la obesidad, ¿verdad? También el tener colesterol, triglicéridos elevados también son factores que predisponen. Entonces debemos de prestar muchísima atención. Doctor, pásenos por favor, ¿dónde lo podemos encontrar? La gente, ¿dónde lo puede buscar? Yo estoy en Rodrigo de Iberos, número 203A, en el teléfono 810-4145, aquí en Durango, Durango. Muy bien, muchas gracias, doctor. Un saludo. Mire, el ingeniero Armando Corral Sosa felicita al doctor Vargas Berrut por su experiencia y capacidad y al canal por su aniversario. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo para mi hija Michelle y para mi hija Scarlett. Muy bien, qué bueno que nos visita, doctor. Gracias. Nos vemos después. Gracias. Y Alejandra, ¿qué tenemos? Vamos contigo.